Y Padre, ahora al recibir tu palabra, pedimos que nos hables, que nos edifiques, para que todos seamos beneficiados en esta hora, Señor. En Argentina, en Filipinas, en Italia, en Estados Unidos, en Boyacá, en el Eje Cafetero, en el Chocó, donde quiera que estemos, Señor amado, allí juntos, unidos por el mismo Espíritu, para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos este mes hablando sobre la lealtad y consideraba acontecimientos de las noticias que hemos tenido nosotros tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y he prestado atención a la reacción de las personas, lo que escriben por las redes, lo que se dice en diferentes lugares, y he notado que frente a todo lo que pasa en nuestra sociedad se ha evidenciado un odio profundo en el corazón de la gente, con vulgaridades, con agresividad, con ofensas, burlas, con ironía. Todo esto se ha visto que deja salir lo que hay en el corazón de las personas. Quiera Dios que nosotros no estemos cayendo en el mismo juego. Y al hablar nosotros de la lealtad, he titulado la enseñanza Lealtad, un valor que deja huella, un valor que deja huella. Y la diferencia entre principios y valores. Los principios son leyes naturales que son externas a nosotros y que en última instancia controlan las consecuencias de nuestros actos. Pero los valores son internos y representan aquello que sentimos con más fuerza y que orienta nuestra conducta. El propósito es que un principio se convierta en un valor en nuestra vida, una convicción profunda. Ahora, la palabra lealtad, la cual estamos trabajando durante este mes, es el carácter de una persona. El término lealtad expresa un sentimiento, escúcheme esto, de respeto y fidelidad hacia una persona, compromiso, comunidad, organizaciones, principios morales, entre otros. Y este término lealtad proviene del latín legalis, que significa respeto a la ley. Y para desarrollar la enseñanza de hoy, quisiera que tomáramos un texto maravilloso que está en Mateo capítulo 22. Usted tiene su Biblia y también tienen que escribir para poder desarrollar esta enseñanza. Mientras usted busca, déjeme decirle que este pasaje de Mateo capítulo 22 aborda una de las 4 preguntas con los que los líderes judíos intentaron desacreditar a Jesús. Hay 4 preguntas en este capítulo 22. Por ejemplo, ¿está permitido dar tributo a César? Esa es una pregunta que está en este capítulo. Siguiente pregunta: ¿de cuál de los 7 será esa mujer? Recordemos la parábola o la pregunta que le hacen a Jesús de la mujer que se casó 7 veces. Tercera pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento? Y la cuarta pregunta: ¿de quién es hijo el Cristo? Vamos a desarrollar la primera pregunta. Mateo capítulo 22 versículos 15 al 22. La palabra dice así: entonces los fariseos se juntaron para tramar, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que paguemos impuesto al César o no? Pero Jesús conocía las malas intenciones. Hipócritas, dijo,
¿Por qué intentan ataparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para pagar el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó: ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Consideremos cómo una vida cristiana correctamente enfocada impacta la sociedad que le rodea. Cómo Jesús dejó una huella por medio de su acción correcta en la sociedad en la cual se encontraba y cómo lo podemos hacer nosotros el día de hoy. Miremos entonces cómo se desarrolla este pasaje de la palabra del Señor. Número 1, el peligro de las tendencias. Peligro de las tendencias. ¿Sabe que este es un punto álgido? Lo que querían hacer los fariseos, grupo religioso de clase media, y ahora vamos a ver cómo se unen, pocas veces lo hacen, pero se unieron precisamente con los herodianos y envían a hacer una pregunta cauciosa al maestro, y su objetivo era destruir la influencia de Jesús, desacreditarlo ante las multitudes, tratando que diera un paso en falso para meterlo en problemas con los romanos. Y sabemos que ese ha sido un problema serio que ha tenido la sociedad y que hay un peligro que la iglesia también caiga en él, y es caer en el juego de las tendencias. El peligro que se tomen partidos como organización eclesiástica y que también seamos desacreditados. A mí me ha dolido mucho cuando se dan noticias, por ejemplo, políticas, y a la iglesia se le considera de una tendencia política. Ahí ya hay un peligro. Y miremos cómo aquí hay tendencias políticas, dado que hay un dardo para dividir el ministerio de Jesús. Creo que es de conocimiento de muchos de nosotros que dentro del mismo ministerio de Jesús habían pensamientos. Por ejemplo, Mateo era publicano, recaudador de impuestos, y podemos decir entonces que él era de ultraderecha. Todo lo que olía a derecha era apetecido por Mateo. Pero tenía también Jesús dentro de sus discípulos a Simón el celote, y este hombre era de izquierda. Es decir, que me puedo imaginar que mientras ellos caminaban, no sé si se amenazaban. Tal vez como cuando uno estaba en el colegio y cazaba las peleas, a la salida nos vemos, porque no se podían ver. Y quizás los otros también eran de centro. Mire las tendencias políticas que había en el mismo ministerio de Jesús. La pregunta quería dividir su ministerio, pero también habían tendencias religiosas. ¿Sabe? Aquí están los fariseos y los herodianos. Es interesante, sabemos poco de los herodianos, pero vemos aquí cómo ellos se unen, de alguna manera son utilizados por los mismos fariseos para incitar a Jesús y tenderle una trampa. Solo en Marcos 3:6 y en Marcos 12:13 se mencionan los herodianos, pero aquí están de manera unida con los fariseos. Sabe que ellos dos, estos dos grupos, fariseos y herodianos, no se amaban entre sí. Había una rencilla entre ellos, pero qué tremendo que hay una alianza nociva, solo con el propósito de dañar el ministerio de Jesús. Ahora, ¿qué producen las tendencias? ¿Qué producen? Las tendencias engendran odios y resentimientos. He leído de algunos, aún cristianos, que en medio de lo que pasa en el país, lo que pasa fuera del país,
escriben y hablan con odios y resentimientos. La noticia que tuvimos en Colombia pronto de un expresidente, Álvaro Uribe, lo que ha pasado, muchos lo han celebrado, a muchos le han dolido. Y esta enseñanza no tiene como propósito tomar partida, sino interpretar lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, con el candidato que hay ahora para las próximas elecciones. Hay odios. Sabe que el bando en el que se encuentre siempre será odio, siempre causará un mal. Y cualquier intento de remediar este asunto sin la presencia de Jesús siempre será fallido. Así que tengamos cuidado con el peligro de las tendencias. Pero ahora miremos el peso de las respuestas. Y es lo que hace precisamente Jesús. Es lo que hace Jesús. Mire cómo cuando a él le preguntan, hay un peso en la respuesta de Jesús. Jesús es un ejemplo perfecto de un ciudadano que no cae en el fanatismo de cualquier índole. Toda clase de fanatismo es nocivo, sea religioso, sea espiritual. Cualquier fanatismo va a causar daño. Por eso la vida cristiana no es un fanatismo, es un estilo de vida que debe tener equilibrio y sin aprobar el pecado en otros, sí respetar a los otros y poder, con la ayuda del Señor, tener sabiduría. Ahora, Jesús da una respuesta interesante. ¿Sabe que esta respuesta se da según la imagen? Según la imagen. Mire lo que está diciendo. Toma la moneda, pide la moneda. Y en esa moneda hay una imagen. Y es precisamente la imagen del César. Eso decía que era un impuesto que se había establecido y que ahora tenía una imagen, lo cual se consideraba de alguna manera un acto también de idolatría. Y ahora el Señor está diciendo, si esa imagen, si esa moneda tiene la imagen del César, esa moneda tiene que regresar a su lugar. Y llama la atención el hecho de que la moneda viene del César. La moneda lleva esa imagen y es parte de su reino, así que es apropiado devolver esa imagen al César. La excepción es la situación donde las leyes humanas entran en conflicto con la ley de Dios en cuanto a aquello que nos pueden pretender imponer que no agrada a Dios. En otras palabras, si el gobierno estableciera algo que realmente atenta contra los principios de Dios, por supuesto que no estamos obligados a hacerlo, no deberíamos hacerlo. Pero todo aquello que se demande a través de las autoridades establecidas por Dios, es necesario que nosotros lo cumplamos. Y dice también, dad a Dios lo que es de Dios. De tal manera que llevamos nosotros, escúcheme esto, este compromiso. Es decir, que debemos cumplir con nuestras responsabilidades ciudadanas, pero también debemos cumplir con nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y en ese cumplir nos damos cuenta que lo que hace Jesús no es dividir el mundo en dos reinos iguales, sino como nosotros los hijos de Dios, teniendo el valor de la lealtad, debemos saber que lo que recibimos del Señor, que lo que nos enseña la palabra, ahora debe ser transmitido en la vida diaria, de tal manera que podemos considerar que la moneda lleva la imagen del César, pero nosotros llevamos la imagen de Dios, somos la imagen de Dios. Y eso
nos lleva a nosotros a considerar entonces nuestra responsabilidad también ciudadana. Así que hay un peligro en las tendencias, hay un peso de las respuestas, pero también está el poder de nuestra competencia como ciudadanos. Y sabe que aquí es donde quiero detenerme más para saber cuál debe ser nuestra posición frente a todo lo que sucede. He pensado en algo, y es que la Biblia nos ha llamado a nosotros a bendecir y no a maldecir. Maldecir es decir mal, es ir en contra de, es despreciar. Bendecir es decir lo bueno, lo correcto. De tal manera que Dios nos ha llamado a bendecir y no a maldecir. Cada vez que yo hablo mal de mi país, cada vez que hablo mal del gobierno, cada vez que denigro de las instituciones, escúcheme, yo estoy tendiendo o teniendo una tendencia, y a través de esa tendencia estoy maldiciendo. A mí me impresiona, por eso les decía, ¿sabe que muchos cristianos aún están llenos de odio? Están llenos de resentimiento, de burla, hablan mal de las instituciones. ¿Sabe quién se está riendo? El maligno, porque estamos cayendo en el mismo juego de las personas que no tienen a Dios en su corazón. No importa si usted haya votado por esa persona o no. No importa si el gobierno, lo que se hace de su agrado o no. Lo que Dios nos llama a nosotros es a bendecir, a cubrir con bendición, a decir: Colombia es una tierra feliz, Colombia es una tierra de esperanza, Colombia es una tierra de bendición. Señor, ponemos delante de ti la casa de Nariño, ponemos delante de ti a nuestro presidente, ponemos delante de ti a nuestra alcaldesa, ponemos delante de ti a los gobernadores, a los alcaldes, a los ministros. Señor, trae sabiduría, trae bendición, trae esperanza. Bendice, Señor, a aquellos que están en puestos de eminencia. Oramos por el procurador, oramos por el contralor, oramos por las fuerzas militares. Señor, oramos por los que están en eminencia. Tu palabra nos dice que debemos orar por ello, y vamos en lealtad al principio de la oración, vivir el valor que deja huella a través de la intercesión. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Así que quiero hablarle con amor, pero directamente. Si usted es de los que habla con odio, de los que ha tomado una tendencia, y a través de las redes sociales y a través de los diálogos usted habla con odio de algunas personas, déjeme decirle que no está bien delante del Señor. No es la vida cristiana. Consciente o inconscientemente también caímos en el juego de las tendencias, y toda tendencia produce odio, y el odio es malo en cualquier lugar que se encuentre, lo he dicho. Así que vamos a ver cómo para este entonces se habían establecido 3 impuestos. Déjeme decirle que el tema de los impuestos no es de ahora, es un tema viejo, de que suban el IVA, el 4 por 1000, aquellas cosas que no nos gustan. Y aquí habían 3 clases de impuesto: el impuesto de la tierra, el impuesto de la renta, y ahora el impuesto de la capitación, donde cada ciudadano mayor de 14 años y hasta los 65 debería pagar impuesto. ¿A quién de nosotros nos gusta pagar impuesto? Pero debemos hacerlo con convicción, sabiendo que estamos bendiciendo nuestra tierra. ¿Sabe que aún aquellas cosas las podemos hacer nosotros con malicia? Y lo primero que nosotros decimos que es: ¿para qué pagar impuestos si se los van a robar? Nótese todo el lenguaje negativo que tenemos. ¿No le parecería a usted interesante que así como cuando nosotros damos los diezmos y ofrendas y bendecimos la iglesia y le damos gracias a Dios? Porque también he escuchado gente que dice: ¿para qué diezmar si se roban el dinero? Mire cómo el corazón está cautivado de malicia, de tendencia,
de odio, de interpretaciones incorrectas. Entonces yo cuando diezmo y ofrendo lo hago con gratitud, dándole gracias al Señor. Yo podría darle un testimonio. Mire, comencé este mes, en medio de lo que nosotros estamos viviendo. Tuve que pagar la Universidad de Juan Sebastián, pagar otros compromisos. Yo no sé, como hacía mucho tiempo, quedé sin dinero. Semana promedio, el Señor me sorprendió de manera tan impresionante, que tengo más del doble de lo que tengo que pagar. Me llamaron esta semana, un pastor me dijo: pastor, usted vino hace no sé cuánto tiempo aquí y a usted se le envió un dinero y nunca lo reclamó. Oiga, qué noticias tan chéveres esas. Nunca lo reclamó. Y cuando yo fui a mirar y dije, pues yo la verdad no sé de eso, por favor usted revise, y corroboró, dijo: sí, realmente usted nunca reclamó este dinero, por favor reclámelo. Bueno, ahí me llegó un buen dinero, gracias al Señor. ¿Sabe? Porque uno diezma y ofrenda con alegría. ¿Sabe cuál debe ser nuestra actitud cuando nosotros como hijos de Dios, ciudadanos, paguemos el impuesto? No hablemos mal del gobierno. Cada vez que usted pague el impuesto, diga: Señor, bendigo mi país, bendigo mi tierra, quito de mi corazón la malicia, quito de mi corazón el engaño y voy a bendecir a Colombia en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Sabe que muchas veces hay personas que han llegado a cargos públicos por los cuales yo no voté? Y eso no es de ahora, eso es de tiempo atrás. Pero Dios me enseñó que si esa persona quedó, ya es una autoridad mía, es una autoridad de mi país, de mi ciudad, por la cual debo orar y a la cual debo bendecir. Eso se llama inteligencia espiritual, y este es el valor de la lealtad que realmente deja huella. Así que habían algunos impuestos, y lo que nos está diciendo es que ese poder de nuestra competencia debemos saber que es por convicción y no por imposición. Por convicción y no por imposición. Así que la pregunta sobre el tributo es sobre el principal impuesto que era reflejado. Habían otros que en lo que eran mercancías, comercio, lo veían retribuido, pero este no. Pero mire cómo está diciendo que debemos hacerlo por convicción y no por imposición. Así que qué interesante que nosotros podamos hacer todo por convicción en este país, en el país donde usted está. Yo salgo del conjunto y cuando voy por caminando en el conjunto, si yo veo en mi conjunto un papel, yo lo recojo, yo lo hago. Yo no estoy diciendo que gente tan cochina, que mire lo que hacen, para eso le pagamos, para eso yo pago la administración. ¿Sabe que eso habla de prepotencia? Yo también puedo recoger ese papel. Yo quiero bendecir a mi ciudad, yo quiero bendecir mi conjunto, yo quiero bendecir a mi país. Cuando voy en un avión, yo oro por las montañas, oro por las ciudades por donde pasa ese avión. Cuando voy por la carretera, cuando veo las noticias, mire lo que está pasando en estos días. Estamos hablando de un promedio de 8 masacres en menos de 20 días. Y dolorosamente muchos de ellos han sido jovencitos que han perdido la vida. Eso tiene que ver conmigo, eso tiene que ver con la iglesia. Y la iglesia no está para tomar tendencias. La iglesia está llamada para ser intercesora, para ponerse en la brecha, para marcar la diferencia. Porque lo hacemos para aportar y no atacar. Esa debe ser nuestra posición, una posición de clamar delante del Señor. Así que debemos hacerlo para aportar. Nadie debería pensar que le está, mire lo que dijo Juan Calvino, nadie debería pensar que le está haciendo o le está dando un servicio menor a Dios cuando obedece las leyes humanas. Pagar los impuestos o inclinar la cabeza para aceptar cualquier regulación que se establezca. ¿Sabe que cuando nosotros obedecemos y honramos nuestras autoridades, honramos a Dios? Es una contradicción. Decir que yo soy un buen hijo de Dios porque pasé un tiempo orando, porque vi el culto, porque hice un ayuno, pero salgo a hablar mal de mi gente, de mi país, de mis autoridades. Eso es contradictorio. Y sí estoy aterrado como muchos cristianos se están dejando llenar de odios, llenar de tendencias, y son cristianos
¿Queremos ser verdaderos cristianos? ¿Queremos parecernos a Jesús? Dad al César lo que es del César. Honremos las autoridades y a Dios lo que es de Dios. No, yo honro a Dios, pero denigro y hablo mal, hablo pestes de mi gobernador, de mi presidente, de mi alcalde, de mi alcaldesa, el que sea. No está bien, no está bien. ¿Sabe? La gente que no tiene a Dios maldice su país, maldice sus autoridades, se burla, hacen caricaturas, hacen conjeturas, hacen muchas cosas más y hablan con odio. Aquí es donde el valor de la lealtad dejará una huella. Si usted habla como otra persona que no tiene a Dios en el corazón, déjeme decirle, usted no está siendo de bendición para el país. Usted no está bendiciendo su tierra. Pero cuando yo bendigo a mi país, cuando bendigo las autoridades, Señor, dale sabiduría. Señor, glorifícate. ¿Sabía usted que cuando Efesios habla de principados, de potestades, a veces no somos conscientes de la guerra espiritual que hay? Y usted sabe que hay tronos diabólicos que quieren tomar el control de los gobiernos. Y si yo hablo mal del gobierno, le estoy ayudando a los tronos diabólicos. Pastor, eso suena muy fuerte, pero es real. Es real. Pero cuando yo me pongo en la brecha y clamo delante de Dios y digo, Señor, bendice al presidente, bendice a su esposa Juliana, bendice a sus hijitos, bendice a los ministros, bendice a nuestra alcaldesa en Bogotá, bendice a nuestro alcalde en cualquier lugar. Yo no sé si votó o no. Lo que sé es que Dios nos mandó a interceder por ellos. Señor, glorifícate en el campo. Padre, no aceptamos que 111 municipios de Colombia estén ahora nuevamente atrapados por grupos alzados en arma. Padre, confunde en el nombre de Jesús todas esas obras diabólicas a través de grupos alzados en arma, llámese los rastrojos, llámese el Clan del Golfo, disidencia de la FARC, llámese el ELN, el EPL, llámese el Clan de Sinaloa, el cartel de Sinaloa de México que quiere tomar control aquí, llámese el que se llame. Señor, glorifícate, desbarata banda de sicariato, desbarata en el nombre de Jesús, Señor, toda obra antagónica, desbarata la corrupción. No tenemos lucha contra carne ni sangre. No son las personas las que tenemos que atacar. Es en el reino espiritual que necesitamos contrarrestar toda obra diabólica que quiere tomar control de nuestro país y de nuestras ciudades. Eso se llama inteligencia espiritual, discernir lo que está pasando realmente en el reino espiritual. Así que debemos nosotros saber que estamos, como decía en este tercer punto, el poder de nuestra competencia, por convicción y no por imposición, para aportar y no para atacar, para construir y no destruir. Que nuestras palabras construyan una mejor nación, una mejor ciudad, y no que destruyan como lo hace todo mundo. La gente se ofende, se empuja, cualquier cosa. Siempre hay ofensa hacia el otro. Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Así que debemos saber que solo Jesús sana los odios entre derecha e izquierda. La obra de Cristo produce ciudadanos libres de toda tendencia tóxica. Le he dado la palabra. Sabe que algunos están diciendo, no, yo en la iglesia no se puede hablar ni de este punto ni este, porque en la iglesia uno tiene gente de izquierda a derecha, ya como que no tiene que decir nada. Sí hay mucho que decir. Hay que decir que tenemos que ser verdaderos hijos de Dios. Hay que decir que un verdadero cristiano no cae en tendencias tóxicas. Hay que decir que estamos llamados a bendecir nuestra tierra y no a maldecirla. Sí, hay que decir que hay que bendecir a nuestro gobierno, nos guste o no nos guste, porque es un principio divino que se tiene que convertir en un valor en nuestros corazones. Así que en el nombre de Jesús es un llamado, porque Colombia, porque nuestras naciones necesitan de una iglesia que ocupe el lugar correcto y que no caiga en tendencias tóxicas, sino que así como Jesús tuvo una respuesta de peso, nosotros como iglesia seamos una respuesta a un país que lo necesita, a una sociedad enferma,
a una sociedad que está desubicada, que necesita del amor de Jesús. Es el amor el que sana multitud de heridas, no es la sátira. Y yo llamo a los jóvenes, sí, le voy a hablar de frente a los jóvenes, porque me estoy dando cuenta que los jóvenes se están dejando llevar por tendencias también llenas de odio. Y yo llamo a los jóvenes para que desde ahora vivamos con inteligencia espiritual y podamos ocupar el lugar que Dios tiene para nosotros como verdaderos hijos de Dios. No caigan las tendencias. Escúcheme, jóvenes, no caigan las tendencias. Pastor, entonces no puedo pensar. Sí. ¿Acaso no tenemos la mente de Cristo para pensar de una manera sabia? Sí, hay una nueva manera de pensar. ¿No se da cuenta que a través de toda la historia de la humanidad nos quieren a nosotros encasillar en tendencias? Teológicamente, en la época medieval, de la Reforma ya, o usted de Calvino o usted de Arminio. ¿Usted es calvinista o arminianista? No, ni lo uno ni lo otro. Yo soy un hijo de Dios. ¿Usted de derecha, de izquierda, de centro? No, yo soy un ciudadano lleno del Espíritu Santo, llamado a bendecir y sanar mi tierra a través de la intercesión, a través de bendecir, a través de honrar, a través de cumplir mi responsabilidad. Ese soy yo. ¿No ve que Cristo derramó su sangre por todos? Y por todos debemos orar nosotros. Debemos hacerlo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Sabe qué necesitamos? Y yo quiero orar hoy. Yo tengo carga en mi corazón. Yo miro las noticias. Yo veo gente que dice, ay, eso para que miran noticias, eso es una cartera. Eso apaguemos el televisor. ¿Quién dijo que apagar el televisor oculta la realidad que estamos viviendo? 8 masacres. Y la iglesia distraída en tendencias. 111 municipios atados por la violencia. Avance de los cultivos del narcotráfico. Gente suicidándose y la iglesia en tendencias. Qué tontería. No es tiempo de tendencias. Es tiempo de ser hijo de Dios, que vivimos el valor de la lealtad a la palabra para dejar huella en Colombia. Colombia no necesita una iglesia con tendencias. Colombia necesita una iglesia que tenga el valor de la lealtad y que bendiga a los de derecha, a los de izquierda, que ore por el pobre, que ore por el asesino, que interceda por el borracho, que clame por el homosexual, por la lesbiana, que interceda por el gobierno. Sí, Colombia necesita una iglesia que tenga el valor de la lealtad y no una iglesia de tendencias. El que tiene oído para oír, que oiga. Cuidado con lo que escribe en las redes sociales. Cuidado cómo se expresa. Uno dice, ¿por qué metieron al expresidente a la cárcel? No, hay que defenderlo, la gente mala. Y otros, bien hecho, ojalá se muera, ojalá maten a su familia. Y así hablan algunos cristianos. De una o de otra manera. Qué vacíos, qué juegos en los que hemos caído dolorosos. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oremos delante de la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hemos recibido tu palabra y hoy estamos orando, Señor, por una iglesia leal a tu escritura, a tus mandamientos, a tus principios, para dejar huella en Colombia. No se deja huella por las tendencias. Hemos visto que las tendencias han dejado huellas dolorosas, llenas de sangre de inocentes. Las tendencias han dejado asesinatos, familias enfermas, esposas viudas, hijos huérfanos. Las tendencias han llevado a la violencia. Se necesita una iglesia que manifieste el amor de Cristo Jesús de Nazaret. Así que, Padre, oramos delante de ti, amado Salvador, para que tu presencia esté en medio nuestro y nos ayudes a ser como Jesús y no caer en los juegos de las tendencias. Alguien que ore conmigo por Colombia. Vamos a orar por Colombia. Vamos a orar. 8 masacres en 20 días. Alguien que se levante conmigo en esta hora y diga: Padre, ocuparemos el lugar que como iglesia nos corresponde. Señor, perdónanos. Ten misericordia de Colombia. Clamamos por nuestra tierra.
Intercedemos, Padre, porque tú sanes esta nación. En el nombre de Jesús atamos toda obra satánica de rebelión, de terrorismo, de violencia. Se desbaratan grupos de sicariatos, los rastrojos, el clan del Golfo, disidencia de la FARC, EPL, ELN. Se desbarata corrupción en este país. Padre, 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 baja, Señor, todo feminicidio, toda violación a los niños. Señor, yo clamo por una iglesia que no cae en las tendencias, sino que tiene la mente de Cristo para ver al país bajo el amor de Jesús, para ver a nuestra nación bajo el impacto de la gloria de Dios. Señor, Colombia necesita una iglesia libre de tendencias, intercesora, que sea leal y que deje huella en medio nuestro, Padre. Te lo clamo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hemos recibido mucha palabra para nosotros, pero esta palabra también es de responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Clame por Colombia, vamos. Dígale: Señor, sana Nariño, sana, Dios, los Montes de María, que otra vez se quieren ser tomados por grupos terroristas. Sana Bolívar. Sana, Señor, el Catatumbo allí en norte de Santander. Sana el Cauca. Vamos, ore por Colombia, en el país donde Dios la ha puesto. Clame delante de la presencia de Dios y pida que Dios sane nuestra tierra. Y yo clamo por una iglesia que realmente sal y luz para alumbrar este país, para sanar la tierra, para darle sabor de esperanza en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y si cumplimos lo que Dios nos ha llamado a hacer, sé que seremos bendecidos en nuestra casa. Yo suelto de la gloria de Dios sobre su casa. Milagro de Dios. A mí no me cabe duda de que Dios le ha cuidado, y el Dios eterno que hasta aquí nos ha traído, Él es fiel y verdadero para seguir conduciendo nuestras vidas a puerto seguro en la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Siga orando y siga adorando la presencia del Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre.